Hola, mi nombre es Nelly Hernández Peña, licenciada en Pedagogía Infantil y estudiante de maestría en Educación. Actualmente laboro como docente en el área de preescolar en la institución educativa técnica agropecuaria Vicente Ondarza en el municipio de Morales, sur de Bolívar. Y el día de hoy quiero darles la bienvenida a su podcast Voces de la Educación, en la cual tendremos historia, praxis y transformación pedagógica. Y el propósito de este podcast es reflexionar sobre la historia de la educación, la pedagogía en Iberoamérica y Colombia. Hoy analizaremos cómo las transformaciones educativas han influido en la praxis docente contemporánea y en la construcción de una educación crítica e inclusiva. Por esta razón traemos este espacio para comprender y analizar cómo la historia de la pedagogía ha influido de manera profunda en las prácticas educativas que desarrollamos hoy día en las aulas. Esta reflexión nos invita a mirar la educación no solo como un método o un contenido de enseñanza, sino como un proceso dinámico que se ha construido a través de las luchas sociales, de las transformaciones políticas y de los avances teóricos que han marcado cada época, tal como lo decía Ozenbes y otros historiadores de la educación. Ellos indicaban que los sistemas educativos en Iberoamérica han evolucionado en respuesta a cambios culturales, económicos y sociales que se han redefinido de la manera en que entendemos la escuela y la educación integral. Igual manera también quiero darle la bienvenida a la compañera Zuli Tatiana, que también nos va a acompañar en el desarrollo de este podcast. Bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión. Soy Zuli Tatiana Esteguilla Arboleda, licenciada en Etnoeducación y actualmente laboro como docente en básica primaria en el municipio de Arbacoas, Nariño. Hoy mencionaremos aquellos desarrollos educativos y pedagógicos que de la mirada histórica continúan impactando la manera como enseñamos y aprendemos. El aumento constante de los cambios sociales, tecnológicos y ambientales en el mundo en el que vivimos nos motiva a mirar hacia atrás, partiendo de la primicia de que si no lo hacemos, ¿cómo seremos capaces de encaminarnos en la correcta y adecuada dirección? Esto ocurre porque la educación, tal y como la entendemos y como más profundamente la necesitamos, es más que un proceso de mera transmisión de conocimiento o una educación centrada en el estudiante, sino que es uno de los instrumentos que nos permite transformar la propia humanidad y la propia sociedad. Si revisamos el trayecto histórico, encontramos que la educación siempre ha respondido a las necesidades y valores de cada época. En el caso de Colombia, tal y como aportan Pérez e Indárraga, la historia de la educación en nuestro país ha pasado por muy diferentes etapas, desde la educación colonial, en la que la iglesia controlaba la vida del pueblo, pasando por diferentes proyectos republicanos que no llegaron a totalizar la reforma del siglo XX, que intentaron democratizar el acceso escolar, mientras que también se ha evidenciado múltiples brechas a pesar de la movilidad que ha tenido la educación en los territorios, brechas que han extendido a las escuelas rurales hasta el día de hoy. La historia de la educación en Colombia es la historia de las tensiones que han ido surgiendo entre modelos tradicionales y los modelos innovadores, porque durante mucho tiempo la enseñanza se centraba en la memorización y el control. Pero ya a partir de la década de los 70 y la década de los años 80, se ha comenzado a generar nuevas corrientes pedagógicas de tipo crítico que educan
en una educación que sea más participativa y transformadora. Y reformas educativas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, comenzaron a consolidarse nuevas visiones pedagógicas que transformaban la manera de concebir el aprendizaje. John Dewey, por ejemplo, propuso una educación experiencial y democrática que rompió con los modelos tradicionales centrados en la memorización. Para él, aprender significaba actuar, experimentar y reflexionar sobre la propia experiencia, lo que dio un paso a una pedagogía más activa que aún hoy inspira nuestras prácticas. Posteriormente, Vygotsky amplió esta mirada al resaltar que el aprendizaje es un proceso profundamente social y cultural donde la interacción y el acompañamiento permiten a los estudiantes avanzar hacia niveles de comprensión más complejos, tal como lo ilustra en la zona de desarrollo próximo. Estas transformaciones encontraron en América Latina una fuerza particular gracias a pensadores como Paulo Freire, que en su propuesta pedagógica crítica planteó que la educación debía ser un acto político orientado a la liberación y a la transformación social. Y según Maldonado, las pedagogías críticas surgieron justamente como respuesta al desencanto de los modelos tradicionales y como una apuesta por prácticas que fomentaron la autonomía, la conciencia social y el diálogo reflexivo. Hoy día, la praxis pedagógica se integra en los elementos de Freire y de Vygotsky, permitiéndonos asumir un rol de docente más consciente, más ético y comprometido con las realidades sociales de nuestros contextos educativos. La pedagogía como práctica transformadora. En la actualidad, estos aportes contribuyen en la guía del proceso del docente. Las aulas son más participativas, se fomenta el aprendizaje colaborativo y se busca la inclusión como principio de base. Esas ideas resuenan sobre todo en entornos como el colombiano, donde la educación sigue siendo una herramienta clave para superar las desigualdades y la ciudadanía. La UNESCO afirma que la educación debe ser un bien común de carácter mundial, de orientación equitativa y sostenible y el respeto a la diversidad. A su vez, Ainscow nos recuerda que la inclusión educativa no debe ser solo una meta, sino un proceso continuo de transformación institucional que exige compromiso docente, colaboración y reflexión sobre la práctica. Si la desigualdad de acceso en Colombia persiste, la historia y la pedagogía crítica tendrían que ser el pilar de la construcción de una educación más humana, dialogante y en la que premie siempre la transformación. Al presente y al futuro. Mirar la historia de la educación nos permite reconocer que cada avance pedagógico ha sido el resultado de debates, de tensiones y de cambios profundos en la sociedad. Entender este recorrido es fundamental para asumir que el presente educativo no puede ligarse del pasado, sino que debe nutrirse de él para responder a los desafíos contemporáneos. Hoy más que nunca necesitamos fortalecer una práctica crítica que articule los aportes históricos con las necesidades actuales de nuestras comunidades educativas, para promover procesos que sean más justos, más equitativos y transformadores. Por ello, el reto docente consiste en mantener viva una reflexión constante que permita revisar, cuestionar y actualizar nuestras prácticas pedagógicas. Desde la perspectiva de Pérez y Dárraga, reconocer las transformaciones de la educación en Colombia
implica comprender cómo se han configurado nuestras oportunidades educativas, nuestras desigualdades y nuestras expectativas sociales, y así podemos forjar un presente y un futuro pedagógico más íntegro, más democrático y más orientado a la dignidad y al desarrollo integral de cada estudiante. En conclusiones, podemos reconocer que la historia de la educación nos permite comprender que toda pedagogía tiene antecedentes históricos que influyen en la manera como enseñamos, cómo evaluamos y cómo acompañamos a nuestros estudiantes. Y esto surge de las reformas y los debates que se han dado durante siglos. De esta manera llegamos al fin de este espacio. Gracias por acompañarnos y los invitamos a seguir pensando en la educación como una herramienta viva capaz de transformar vidas y comunidades educativas. Muchas gracias.